Ok, queridos amigos, pues aquí estamos. En esta ocasión terminaremos la parte del capítulo 7 de Romanos. En la vez anterior, nuestra lectura de este versículo pues quedó en el versículo 14 del capítulo 7. De antemano te doy las gracias por este tiempo que te tomas para estudiar la palabra de Dios. Te doy la más cordial bienvenida y oramos al Señor para que todo lo que podamos en esta ocasión estudiar beneficie, traiga crecimiento a nuestra vida. Así que, Padre, te bendecimos por este tiempo, pedimos tu dirección y que a través de tu Espíritu Santo nos reveles tu voluntad, sabiendo que en ella tenemos un llamado, una bendición, aún más el poderte conocer, porque nuestro deseo es en abundar y crecer para esta vida que nos has llamado a ser como verdaderos hijos de Dios. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Bien, pues empieza ahora Pablo a hacer una reflexión de sí mismo. Y voy a leerte este versículo 14 en adelante para leerlo completo, para entonces entrar en materia de lo que tenemos que aterrizar en cuanto a las conclusiones que Pablo hace de sí mismo. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Bien, ahora surge una batalla, surge una situación que Pablo menciona y que en este caso es una batalla en la cual muchos de nosotros estamos inmersos, porque en la parte natural dice, nuestra carne se rebela contra la ley de Dios. Y nuestro espíritu, en este caso, hablando ya de gente creyente, que ahora estamos en la condición de poder estar en Cristo, de creer en la salvación, de que por su gracia hemos sido salvos. Es importante considerar lo siguiente, queridos amigos, hermanos. Muchas veces sin comprender esta situación de lo que hay en nuestra vida, estamos tratando de llevar una vida cristiana lo más adecuada, aceptable posible en cuanto a la consideración de mis acciones, de mi carne en este caso. Quiero decirles claramente que a veces por no comprender esta porción de la palabra y aún nuestra propia condición delante de Dios después de haber creído en Cristo, podemos vivir en una condenación continua. Por lo siguiente, Pablo ha dicho en este capítulo 7 y desde el capítulo 6, cuando habla de la cuestión de la ley y de lo que nosotros ya en Cristo somos distintos, que la ley no va a salvarnos. Y la ley es todo aquello, no solamente la ley mosaica que le entregó a los judíos, sino todo aquello que trata de justificar mis acciones bajo ciertas normas y requerimientos y ser aprobado delante de Dios. De esa manera nadie lo va a cumplir. Y el ejemplo que hemos hablado anteriormente es, yo pongo en una lista los deseos que quiero y que son buenos para poder obedecer a Dios. No pecar, leer la Biblia, congregarme, actuar bien, no equivocarme, hoy no me voy a enojar, hoy voy a ser mucho mejor persona que ayer. Y eso suena muy bien. La ley es buena, volvemos a repetirlo. Lo malo está en que yo no la puedo cumplir, porque en esa serie de cosas, en un listado de cosas para aspirar a una mejor condición de vida cristiana, y no que esté mal, tampoco estoy hablando de eso, pero solamente estoy hablando que el punto de entender lo que Pablo acaba de decir es que aunque yo entiendo que hay cosas buenas que quiero hacer, de pronto me doy cuenta que no lo puedo hacer. Esta ley del pecado que está en mí, el mal mora en mí, por esa razón no logro cumplirlo. Me dice el verso 23, veo que mis miembros se rebelan contra lo que yo quiero hacer bien. Pero nuevamente, esto no es otra cosa más que la comprobación de que la ley es buena y que me muestra lo malo que yo soy.
que no puedo a través de mis acciones, y este es un error propio, que a veces muy religiosamente llegamos a querer aplicar a nuestra propia vida como a cualquier otra persona. Bueno, si ya es cristiano, ¿por qué no ha cambiado? Bueno, si ya es cristiano, ¿por qué sigue equivocado? Bueno, si ya es cristiano, ¿por qué ya no hace tal o cual cosa? O incluso al pensar que al hacer ciertas cosas me muestro más cristiano, me muestro más entregado, me muestro más maduro, porque a lo mejor es porque ahora visto distinto, porque ahora mi pelo está de tal manera, porque ahora mi vivir, mi sentir es distinto. Porque entonces, si esto fuera de esa manera, no tendríamos necesidad de la gracia. Porque incluso el quererme portar bien y aún el demostrarlo que sí lo puedo hacer, estaría entonces diciendo lo siguiente: yo sí puedo portarme bien, en mí sí está la capacidad o la cualidad de no fallar, entonces no necesito a Cristo. Esto es lo que está Pablo diciendo, porque ya en el versículo 24, él hace una conclusión, dando esta explicación y sentido de que quiero hacer buenas cosas, pero no puedo. Entiendo que el mal está en mí, que la carne es lo que voy a estar batallando de aquí hasta que Jesucristo venga, porque Filipenses 1, versículo 6, dice que Pablo está convencido, está persuadido que el que inició la buena obra en nosotros, y esto de que inició la buena obra en nosotros habla de la salvación que viene porque en Cristo, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor venga, hasta que Él quite este cuerpo de muerte, como diría 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de la resurrección, que nos dará un cuerpo celestial, y en ese momento la batalla carnal, la situación que vivimos día a día, se terminará, porque entonces seremos perfectos, quiere decir, estaremos completos en toda nuestra esencia para ya no fallarle a Dios. Mientras tanto, aquí en este mundo estaremos batallándonos con esta carne, con esta ley, y cuando dice Pablo que esta ley la observó, recuerda, no estoy hablando de la ley mosaica, de la ley de los sacrificios que se establecieron en el Antiguo Testamento, porque incluso en la referencia que Pablo hace a lo del Antiguo Testamento, dice que los judíos, en este caso, ellos, aunque hacían todo esto, como fallaron un solo mandato, no podían ser salvos, no podían tener la salvación para acercarse a Dios. Hoy nosotros hemos sido librados de la ley, de acuerdo a lo que hemos ido leyendo en Romanos capítulo 6, hemos sido librados de la ley, así como en un matrimonio se ha muerto el cónyuge, estás libre de eso, hemos muerto el pecado, hemos muerto la ley, somos libres, pero ahora para unirnos a este nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, que es el de Cristo Jesús. Nuestra batalla carnal viene en ese punto, cuando hemos querido o queremos justificar nuestra vida espiritual en base a nuestras acciones y no en base a Cristo. Ahora, no me malentiendas para decir que entonces no es necesario o no necesito tener buenas obras. Por el contrario, el cambio, la muestra, la transformación que viene de nuestra vida sucede en el momento en el cual cada uno de nosotros de manera en el fruto del Espíritu Santo, vamos dando ese crecimiento, esa pauta, ese reflejo de lo que ha sucedido en nosotros por causa del conocimiento de Dios. La madurez espiritual no la podemos medir entonces por las acciones, nada más, para que a través de las acciones el portarse bien sea lo mayor que uno pueda mostrar y tener para decir que yo estoy creciendo. Si no he comprendido que la gracia de Cristo es la que me da la salvación, porque si aún yo puedo decir, no, yo tengo muy buena vida cristiana, yo ya aprendí más, yo ya puedo saber más que otros, hoy yo puedo ser maestro para otros, hoy puedo llevar a cabo tal ministerio, es más, tanta gente se ha convertido, ha creído en Dios porque yo ya les hablé, tantas vidas yo estoy dirigiendo, tantas cosas yo ya he escrito. Pero si yo confío en eso para poder decir que a través de eso mi vida ha sido más grata y he crecido delante de Dios, he confiado en mi carne. Al punto que entonces cuando yo deposito toda esa confianza allí, cuando alguna cosa me falla, porque es lo que ahora Pablo dice, entonces yo veo que esto se revela, yo veo que quiero hacer todo lo bueno y en algún momento, ¡pum!, fallé, ¡pum!, se cayó todo lo que yo había hecho. Y así puede ser a los ojos nuestros. Estamos buscando esa perfección en cada pastor, que no falle, que no se caiga. Estamos buscando cada una de estas perfecciones en cualquier siervo y hemos puesto cargas pesadas, porque también Jesús dijo, no hagas como los escribas, porque ellos enseñan toda esa ley y las ponen en unas cargas muy pesadas, un legalismo muy pesado. No veas, no toques, no hagas, cosas que a veces ni siquiera
los mismos escribas querían mover con un dedo. Porque no es la ley la que nos va a salvar, porque no son mis obras las que me van a dar la salvación, pero es a causa de la salvación que ha obrado en mí y de ese conocimiento de las doctrinas de Dios, del conocimiento de la salvación por gracia, que mi vida se asienta en esas verdades, para entonces también, de acuerdo a lo que Efesios capítulo 2, versículo 10 menciona, mis obras van a mostrar, van a dejar ver, van a decir que Cristo vive ahora en mí. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto, pongo el ejemplo ahora de Pablo. Todas las obras buenas que Pablo llevó a cabo son las que Dios había preparado. Eso no lo hace perfecto. Eso no lo hace que no se haya equivocado, ni lo hace el super apóstol o el superhumano, super cristiano, para que no hayamos pensado que haya fallado. Seguro falló. Es más, tenía algo que le pedía a Dios, de acuerdo a lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, dice un aguijón en la carne que le pedía que lo quitara. Y qué tremendo es leer que dice que ese era un emisario, era un mensajero de Satanás, que Dios le había permitido que llegara a su vida para que pues lo quebrantara en su debilidad, porque humanos somos, queridos amigos. Esta es una grande verdad. Hasta no comprender nuestra naturaleza pecadora y reconocer lo miserable que somos, estaremos tan necesitados de la gracia de Dios. Pablo dice en el versículo 24 de Romanos 7, dice, miserable de mí. Esa condición de miserable no está diciendo que esté perdido, o sea, que no haya sido salvo, porque quiero recordarte que Romanos ya está escrito para gente que ha conocido el Evangelio. Tú que estás escuchando el Evangelio, hoy esta verdad nos tiene que traer libertad, porque vamos a entrar al capítulo 8, donde en el primer versículo de este capítulo dice, porque para el que está en Cristo no hay más condenación. Y sucede que cuando esto lo podemos ahora ver, ¿qué diríamos? Bueno, entonces, si se supone que yo ya soy libre del pecado, ¿por qué ahora vivo todo condenado? Porque hemos seguido apoyándonos en la carne. Porque a través de creer en las obras de la carne, como he fallado, me siento condenado por haber fallado. La ley me condena. Pero entonces yo tengo que volver al conocimiento, regresar a recordar las promesas de la doctrina de la gracia y venir a ese conocimiento y decir, ok, es cierto que fallé. Y sí, es cierto que en esa falla demuestro una vez más que yo soy pecador, redimido, claro, hoy, perdonado por Dios, pero encuentro esta ley, hoy diría Pablo esto, encuentro esta ley, que mis miembros se rebelan y que entonces el bien que quiero está en mí, pero no el hacerlo, porque el hacerlo viene a ser ahora la necesidad de clamar por Jesucristo, por pedir su ayuda para que entonces aquello de lo cual yo me tropezaba pueda irlo alejando cada vez más. El proceso que acabo de mencionar se llama de santificación, que quiere decir cada vez más alejado del pecado y cada vez más cercano a Dios. No estoy diciendo que voy a negar mi naturaleza, porque seguiré en esta condición de pecador. Porque incluso la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1, menciona que la voluntad, el deseo del apóstol para escribir esta carta, dice a sus oyentes, hijitos míos, yo quisiera que ninguno peque. O sea, en la voluntad de Dios, claro, el deseo humano es no quiero pecar. Dice, pero si pecan, y esa es la grande oportunidad que hoy tenemos a través de la gracia, dice, abogado tenemos a Jesucristo, que Él es la propiciación por nuestros pecados y las de todo el mundo. Él es el que vino a ofrecer esa gracia y salvación para todos aquellos que creen en Él. Luego entonces, la conclusión de este capítulo 7 de Romanos dice en el versículo 25, ya de todo lo que hemos ahorita recorrido, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Quiero mencionar claramente que la solución, la salida, la respuesta que tanto estamos esperando no viene de ninguna actividad, ninguna corriente, de ninguna emoción, viene de una persona, porque recordando la pregunta la declaración que hace Pablo en el versículo 24, cuando dice, soy miserable de mí, y ahora hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y mira que la pregunta dice, y se refiere a una persona, ¿quién? No dice cómo, no dice qué.
Cuando digo cómo, es que no es a través de una situación mística o espiritual para que alguien diga, bueno, vete y ayuna 40 días y a través de ese ayuno, entonces después las aguas del Jordán serán las que te van a cambiar. Mantente en oración a las 4 de la madrugada, estate frente al sol. No, 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 no. No es una acción mística, no hay nada místico que nos vaya a generar un cambio. Y muchas veces, como en ese deseo, andamos buscando de esa parte mística. Andamos diciendo, bueno, es que si alguien orara por mí en este momento, yo creo que sería fortalecido. Yo creo que si escuchara tal canto, entonces eso tocaría mi vida. Y andamos en búsqueda de algo glorioso en ese sentido carnal, en ese sentido humano, que nos permita explorar ese punto. Incluso andamos de evento en evento y decimos, yo creo que ahora sí, en este super momento voy a ver el cielo abierto, y hasta entonces, y hermanos, la vida está llena de gente que quiere tener señales. No falta el que de pronto diga, pues es que murió y fue al cielo y regresó y viene a decirnos que de verdad el cielo existe, y entonces uno dice, ay, qué bueno, porque ahora sí creo en Dios. Amados, tenemos la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios en donde tenemos que venir a reconocer las doctrinas de la gracia. Las doctrinas son las verdades bíblicas, como las que Romanos, todo este libro, está mencionando, capítulo 3, porque no hay justo ni hay uno. Capítulo 5, cuando dice, es que el que está en Adán está en pecado, pero el que está en Cristo, en el segundo Adán, entonces nuestra posición ha cambiado. Capítulo 6, porque si hemos sido bautizados con Cristo, también hemos sido bautizados en su muerte, y a través de eso hemos sido hoy puestos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estas son doctrinas que nos deben de hacer comprender que mi salvación no depende de esas obras, que mi salvación no depende de esa ley que hoy me juzga, me muestra, claro, es buena, me muestra para ver mi condición de pecado, y no será suficiente para que yo alcance salvación porque es débil. Es más bien en una persona. Dice el verso 24, ¿quién me librará? Y la respuesta del 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él es la persona que nos va a liberar, nos va a libertar de eso. ¿Y cómo nos liberta? Pues a través de venir a tener esa doctrina que Él dejó. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, cuando da la gran comisión a los discípulos, en esos dos versículos viene la esencia de cómo crecer, de cómo abundar en una vida cristiana. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlos. Así que el primer mandato en obediencia es, yo tengo que bautizarme. Y luego dice, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y la enseñanza tiene que ver con adoctrinamiento, y el guardarlo tiene que ver con comprensión, y todo eso, entonces estamos llamados a comprender cada vez más las doctrinas de la gracia que fundamentan mi vida y que hacen que no me muevan las cuestiones ni carnales ni exteriores de todo lo que a mi alrededor me venga o me rodee, porque nuestra vida tiene que estar fincada en la doctrina. Amados hermanos, entraremos al capítulo 8, pero antes de eso quiero invitarte a que estés atento a lo siguiente. La próxima semana estaremos haciendo un resumen y estaremos Samir, que ha estado, Edgar, que ha estado, yo, que he estado compartiendo cada capítulo, y queremos hacer un resumen, un recorrido de cada capítulo que hemos llegado, porque en el capítulo 8 entraremos a una serie de conclusiones aplicadas, una serie de vida distinta a la cual, después de escuchar todas las declaraciones que Pablo ha hecho en estos 7 capítulos, nos llevan en consecuencia a una vida en el Espíritu, que eso es importante comprenderlo, pero saber de dónde partimos. Entonces la próxima semana haremos un en vivo, una transmisión en vivo por Facebook a las 8 de la noche, miércoles de la próxima semana. Estaremos haciendo esa transmisión en vivo para que estés atento. Te estaremos pues haciendo recordatorios durante estos días para que estés atento a esa transmisión. Haremos una plática, tendremos momentos si tú tienes alguna duda, cuestionamiento al respecto, para que entonces nos la compartas y en eso podamos estar creciendo y abundando en lo que acabo de decir, en el conocimiento de la doctrina de la gracia de nuestro Señor.
Querido amigo, querido hermano, el Señor te bendiga. El tiempo es muy corto, hay mucho por seguir abundando, jamás acabaremos de estudiar totalmente la Biblia. Estos son meras, digamos, introducciones para que en ti haya esa hambre y esa es nuestra oración, haya en ti esa hambre y ese deseo por aprender más de la palabra de Dios. Te envío un gran abrazo, Dios te bendiga, que el Señor esté en este día en tu vida y que las enseñanzas que Dios ha permitido sembrar en tu corazón puedan crecer y te afiancen en tu vida espiritual. Te mando un abrazo, nos vemos la próxima en el en vivo, miércoles de la próxima semana a las 8 de la noche, por Facebook en la página de Centro Cristiano Peniel. Que Dios te bendiga, buen día.